Me llamo Eve Morton y tengo 29 años. Cuando tenía 9, mi mamá miró directamente a una trabajadora social y dijo algo que jamás olvidé: ella es la problemática. Llévesela. Mi otra hija, su hermana gemela, sí tiene un futuro. Firmó los documentos ahí mismo. Después me entregó una bolsa de papel con algo de ropa y se fue a casa llevándose solamente a una de nosotras. Durante los siguientes 17 años, mis padres le contaron a todo el mundo que yo me había escapado. Se lo dijeron a los vecinos, a la iglesia y a cualquiera que preguntara por mí. Con el tiempo, incluso mi propia hermana aprendió a repetir esa mentira como si fuera verdad. Lo que ellos nunca imaginaron fue que la mujer que pasó por mí aquella noche guardó absolutamente todo. Conservó cada hoja de mi expediente, cada documento firmado y cada registro relacionado con mi caso. También guardó todas las mentiras. 20 años después, cuando mis padres me vieron aparecer en televisión nacional y de repente quisieron recuperar a la hija que habían perdido, yo simplemente sonreí y les dije: claro que sí. Vengan. Quiero que conozcan a la mujer que de verdad me crió. Si esta historia ya te está atrapando, apoya el canal con un me gusta y suscríbete. También cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esta historia. Siempre me gusta saber desde dónde nos acompañan. Ahora sí, para entender lo que pasó en aquella cena, tenemos que regresar muchos años atrás. Volvamos a la primavera de 1996, a un hospital en Pensilvania. Ahí fue donde mi hermana y yo llegamos al mundo con apenas 3 minutos de diferencia. Y también fue donde, sin que nadie lo notara, mi madre empezó a decidir cuál de las dos tendría un lugar especial en la familia. Nuestros nombres parecían sacados de un mismo juego. Ivy y Eve. Mi mamá decía que sonaban como un pequeño jardín y le encantaba contárselo a todos durante las reuniones familiares. La gente sonreía y asentía por cortesía. Había 2 cunas blancas en nuestra habitación, cada una con sus iniciales pintadas. La de Ivy estaba junto a la ventana. La mía, cerca de la puerta. Con el tiempo, noté algo curioso. Cuando una de nosotras lloraba, la bebé que estaba más cerca de la puerta era la primera en recibir atención. La otra aprendía a esperar. Yo era la que dormía junto a la puerta. Nuestras actas de nacimiento quedaron registradas una después de la otra. Ivy Catherine Whitaker aparecía primero. Luego venía Eve Annelise Whitaker. 2 hermanas nacidas el 5 de mayo de 1996, separadas por apenas 3 minutos. Parecía un detalle sin importancia. Solo un papel archivado en una oficina del Departamento de Salud. Un documento más entre miles. Nadie imaginaba que algún día tendría tanto peso. Cuando cumplimos 5 años, nuestra maestra de kinder escribió un reporte al finalizar el ciclo escolar. Decía que las 2 éramos niñas amables, observadoras y bien adaptadas. También escribió algo más. Comentó que Eve hacía más preguntas que su hermana, especialmente sobre por qué ocurrían ciertas cosas. Mi mamá leyó ese reporte sentada en la mesa de la cocina. Tomó un bolígrafo y escribió una sola palabra junto a mi nombre. Difícil. Fue la primera vez que alguien de mi familia me describió de esa manera. Y definitivamente no sería la última. Para cuando cumplí 7 años, mi mamá ya usaba esa palabra frente a otros adultos, incluso cuando yo estaba ahí escuchando. Con el tiempo entendí que esa palabra se había convertido en el lugar donde mi mamá me había puesto. Y esperaba que yo me quedara ahí para siempre. Cuando tenía 8 años, pasé una temporada complicada por el asma. Tenía que ir al pediatra 2 veces al mes y siempre llevaba conmigo un inhalador azul que guardaba en el cajón del baño. Era algo que solo me pertenecía a mí. Un día escuché a mi mamá hablando por teléfono con una de sus hermanas. Yo estaba sentada en las escaleras sin hacer ruido. Nosotros no esperábamos que una saliera tan diferente de la otra, dijo ella. Ivy está sana. Ivy es fácil. Eve, bueno, ya la conoces. Me quedé inmóvil hasta que terminó la llamada. Ese día entendí algo más. Fácil era todo lo que yo no era. Así que empecé a ocupar menos espacio. Hablar menos. Pedir menos. El verano antes de cumplir 9 años,
una amiga de mi mamá fue a tomar café a la casa. Se llamaba Karen y la conocía desde los tiempos de la universidad. Yo estaba en la cocina dibujando cuando accidentalmente tiré una figurita de cerámica en forma de pajarito azul que estaba en una repisa. Cayó al suelo y se rompió en 3 pedazos. No lloré. Recogí los fragmentos y los tiré a la basura. Mi mamá volteó hacia Karen y, con toda tranquilidad, comentó: Ivy es tan relajada y sencilla. Eve es la complicada. Estamos aprendiendo a quererlas de maneras diferentes. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien comenta si hará calor o va a llover. Karen me observó por unos segundos. Lo que yo no sabía era que esa noche, al llegar a su casa, abrió una pequeña libreta verde que guardaba junto a su cama y anotó exactamente lo que mi mamá había dicho, junto con la fecha. Yo tardaría 20 años en enterarme de eso. Más tarde, esa misma noche, saqué de la basura uno de los pedacitos del pajarito. Era una pequeña parte del ala azul. Lo escondí dentro de una caja de zapatos debajo de mi cama. Fue durante ese verano cuando la palabra complicada dejó de sentirse como una etiqueta y empezó a parecer una condena. El martes de septiembre en que cumplí 9 años comenzó como cualquier otro día de escuela. Mi mamá me pidió que me pusiera los zapatos porque teníamos que hacer un trámite antes. No tardaremos mucho, me dijo. Yo no preparé nada. Ella lo hizo por mí. Tomó una bolsa de papel de una tienda cercana y metió algunas cosas dentro: un libro para colorear que ya ni usaba, un cepillo de dientes, un suéter que me quedaba pequeño y un par de zapatos que ni siquiera eran de mi talla. Recuerdo que la bolsa tenía una mancha de café en una esquina. Me fijé porque siempre prestaba atención a esos detalles. Ivy ya estaba en la escuela. Mi papá iba manejando. Mi mamá viajaba en el asiento del copiloto con la bolsa entre los pies. Durante casi todo el camino nadie habló. La radio sonaba muy bajito. Solo pregunté una vez a dónde íbamos. Es solo una cita, corazón, respondió mi mamá. Me llamó corazón. Era una palabra que casi nunca usaba conmigo. Y en ese momento entendí que aquella era una de esas ocasiones especiales en las que iba a fingir cercanía. El edificio estaba en Norristown. Era alto, de color beige, y el estacionamiento estaba casi lleno. Al entrar, una mujer en recepción señaló un pasillo y nos indicó hacia dónde caminar. Al final había una puerta marcada con la letra B. En ella colgaba un letrero plastificado. Todavía recuerdo exactamente lo que decía: atención únicamente con cita previa para procesos de colocación voluntaria. Debajo de la letra B pintada en la puerta todavía se alcanzaba a notar la marca de un número viejo que había estado ahí antes. También me fijé en eso. Mis padres entraron a la oficina. A mí me dejaron esperando en una silla de plástico en el pasillo, con la bolsa de papel sobre las piernas. Frente a mí había una pareja abrazando a un niño más pequeño que yo. La mujer lloraba mientras lo sostenía con fuerza. Los observé durante varios minutos, tratando de entender qué estaba pasando con ellos. Y también qué estaba pasando conmigo. No sabía si ambas cosas tenían algo que ver. Después de un rato, una mujer salió y dijo mi nombre. Se presentó como Janet Pierce. Llevaba 7 años trabajando en el área de admisiones del Departamento de Apoyo Infantil y Familiar del condado. Había algo muy simple de ella que nunca olvidaría: un bolígrafo azul colgado de una cinta alrededor del cuello. Era un bolígrafo común y corriente, barato, de esos que se encuentran en cualquier oficina. Sin embargo, esa imagen quedó grabada para siempre en mi memoria. Mi mamá parecía haber ensayado aquel momento muchas veces. Tenía preparadas todas sus respuestas. Mi papá, en cambio, casi no habló. Permaneció junto a la ventana mirando el estacionamiento, como si encontrar una respuesta afuera fuera más fácil que quedarse dentro de la sala. Janet hizo una pregunta de rutina. Señora Whitaker, ¿han recibido algún tipo de apoyo o intervención familiar antes de tomar esta decisión? Mi mamá respondió de inmediato. Sí, y no funcionó. Ella es la complicada. Su hermana sí tiene futuro. Lo dijo despacio. Luego volvió a repetirlo. La primera vez, Janet todavía estaba escribiendo y no había terminado de anotar la frase completa.
Yo la vi mover el bolígrafo sobre los documentos. Vi cómo registraba cada palabra. Mi mamá también lo vio. Con los años llegué a pensar que repitió aquella frase a propósito. Quería que quedara escrita exactamente como la había practicado en su cabeza. Lo que mi mamá no sabía. Y lo que yo tampoco podía saber a los 9 años. Era que Janet no parecía convencida de aquella historia. Debajo de las palabras que anotó como declaración de mi madre, agregó otra observación en letra mucho más pequeña y con tinta distinta. Era una nota personal, escrita bajo su propio criterio profesional. Mientras mi mamá creía que estaban registrando únicamente su versión de los hechos, Janet dejó constancia de algo más. Esa pequeña anotación permanecería guardada en un expediente durante más de 2 décadas. Mi papá fue el primero en firmar. Mi mamá firmó después, despacio. Recuerdo cómo presionó tanto el bolígrafo contra el papel que dejó una marca hundida alrededor de su firma. Muchos años más tarde, un especialista que analizaba documentos antiguos revisó aquella hoja. Al observar esa marca, hizo un comentario que me sorprendió. Dijo que parecía haber firmado con la mano que normalmente no utilizaba. Según él, algunas personas hacen eso cuando la mano dominante les tiembla demasiado por los nervios o la tensión. Mientras esas firmas quedaban estampadas en los documentos, algo más ocurría al otro lado del pasillo. En otra oficina, una mujer llamada Patricia Morton revisaba expedientes de casos familiares. En ese momento era supervisora de una unidad de apoyo familiar del condado. Todavía faltaban años para que obtuviera varios de los títulos y cargos que más adelante formarían parte de su carrera. Janet tomó nuestro expediente recién completado y caminó hasta aquella oficina. Patricia abrió la carpeta. Leyó la primera página. Luego levantó la vista lentamente. Después de leer la primera página, Patricia levantó la vista y le dijo algo a la supervisora que estaba de turno. Quiero presentar una declaración de conflicto de interés de inmediato. No puedo encargarme directamente de este caso, pero mi hogar está autorizado para recibir menores en situaciones de emergencia y esta noche no hay otro lugar disponible en el distrito. Si el protocolo lo permite, puedo hacerme cargo temporalmente hasta que asignen el caso a otra persona. Pasaron muchos años antes de que yo descubriera que había visto Patricia en aquel expediente para tomar una decisión tan rápida. En la primera hoja aparecía una frase registrada por la trabajadora social con letra ordenada y precisa. Ella es la complicada. Su hermana sí tiene futuro. Patricia llevaba muchos años trabajando con familias. Había escuchado comentarios parecidos más veces de las que le habría gustado recordar. Con el tiempo había desarrollado cierto instinto para reconocer cuando algo no encajaba. La declaración de conflicto quedó registrada ese mismo día. Patricia retiró su nombre como responsable principal del caso, pero permaneció como opción de alojamiento temporal porque no había nadie más disponible. Y porque, en algún punto, ya había tomado una decisión en su corazón. Poco después salió al pasillo y se agachó hasta quedar a mi altura. Yo seguía sentada con la bolsa de papel sobre las piernas. No intentó ganarse mi confianza con sonrisas forzadas. Simplemente dijo: Eve, me llamo Patricia. Esta noche vas a quedarte en mi casa. Tengo una habitación libre. Hay sopa caliente en la cocina y la luz del pasillo está encendida. No tienes que hablar conmigo durante el camino si no quieres. Tomé mi bolsa de papel. Me levanté y la seguí hasta el estacionamiento. Su coche era un Subaru verde. Subí sin decir una palabra. Y tampoco miré hacia atrás. Patricia manejó todo el trayecto en silencio. No me hizo preguntas. No encendió la radio. No intentó llenar el vacío con conversaciones incómodas. Cuando llegamos a su casa en Westchester, abrió la puerta y esperó pacientemente a que yo decidiera bajar del automóvil. La luz del pasillo estaba encendida, tal como había prometido. Y permaneció así durante toda la noche. Dormí con la misma ropa que llevaba puesta. La bolsa de papel quedó al pie de la cama. Pasé horas con una mano apoyada sobre ella. En mi mente tenía un plan para cualquier posibilidad. Si regresaban por mí, estaría lista. Y si no regresaban, también tendría que estar preparada para eso. No volvieron. No esa noche.
ni la siguiente. Ni durante mucho tiempo. Pasaron años antes de que aparecieran nuevamente de una forma que pudiera llamarse realmente regresar. Durante las primeras 38 noches en casa de Patricia, la bolsa permaneció al pie de mi cama. Siempre en el mismo lugar. Parecía una pequeña compañera silenciosa que vigilaba mientras yo dormía. La noche número 39 la guardé dentro de una caja de zapatos. Simplemente sentí que ya había cumplido su propósito. Patricia nunca me presionó para contar mi historia. Tampoco repetía esas frases que algunos adultos dicen esperando que uno se sienta agradecido. En lugar de eso, hizo algo muy sencillo. Pegó en el refrigerador una hoja plastificada. En ella había horarios escritos con claridad. Desayuno, 7. Salida, 7:15. Autobús escolar, 7:32. Y debajo, escrito con su propia letra, había una nota. Estaré de regreso antes de las 5:45. Si me retraso, llama a este número. Fue el primer papel que me entregó. Aquella hoja permaneció en su refrigerador durante años. Cuando me fui a la universidad, me dio una versión más pequeña, también plastificada. Todavía la conservo. Patricia nunca me llamó complicada. De hecho, durante la primera semana casi no me puso ninguna etiqueta. Simplemente me dejó existir. Una mañana, durante el desayuno, yo estaba sentada frente a mi plato sin probar bocado. No tenía hambre y tampoco sabía explicar por qué. Patricia me observó unos segundos y luego dijo algo que nadie me había dicho antes. Hoy tú decides qué va dentro de la bolsa del almuerzo. Era una frase sencilla. Pero para una niña que estaba acostumbrada a que otros decidieran todo por ella, sonó como algo enorme. Luego señaló mi mochila escolar. Fue la primera vez en toda mi vida que un adulto me dijo que una decisión me pertenecía a mí. Preparé un sándwich, guardé 2 lápices y también metí el pequeño fragmento del pajarito de cerámica azul que había conservado durante tanto tiempo, porque no sabía dónde más ponerlo. Después caminé hasta la parada del autobús y fui a una escuela que nunca había visto antes. Patricia ya había hablado con el director con anticipación. Los maestros conocían mi situación, pero los demás niños no. Esa era la regla. En mi nuevo grupo de 4º grado, la maestra me recibió con una sonrisa y me dijo que había un escritorio libre junto a la ventana. Me senté ahí. Durante las siguientes 6 semanas casi no levanté la mano para participar. Mi manera de sobrevivir era pasar desapercibida, estar presente sin llamar la atención, como algo que todos notan pero nadie comenta. Durante el día, Patricia trabajaba en la oficina del condado. Por las noches se sentaba en la mesa de la cocina rodeada de libros y apuntes. Había decidido estudiar una maestría en trabajo social y dedicó varios años a conseguirla, asistiendo a clases 4 noches por semana. Mientras ella estudiaba, me animaba a hacer lo mismo. Me regaló una libreta solo para mí y me prometió que nunca leería lo que escribiera sin pedirme permiso antes. Cumplió esa promesa cada vez. Cuando tenía 11 años encontré por accidente una carpeta en el cajón inferior de su escritorio mientras buscaba unas tijeras. Era una carpeta de color beige, ya algo gastada por el uso. En la pestaña tenía escritas con lápiz las iniciales CW, las de mi nombre de nacimiento. Todavía no llevaba la M del apellido que años después cambiaría mi vida. Cerré el cajón enseguida sin mirar el contenido. Una semana después Patricia se dio cuenta de lo ocurrido. No me regañó ni hizo preguntas incómodas. Simplemente se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me explicó que había ciertas cosas que guardaba para mí. Me dijo que cuando fuera mayor podría decidir qué hacer con ellas, porque en realidad me pertenecían a mí. Ella solo las estaba cuidando. Una vez, cuando tenía 12 años, le pregunté si era policía. Ese día había llevado a casa un pequeño marco de madera con 2 placas. Una era antigua y mostraba el cargo que había tenido años atrás. La otra era nueva y reflejaba su reciente ascenso después de terminar la maestría. Se rió cuando escuchó mi pregunta. Me respondió que no era policía. Según ella, era más bien una testigo a la que le pagaban por observar y ayudar. Dijo que el ascenso únicamente significaba que ahora tenía un escritorio más grande para hacer el mismo trabajo.
En aquel momento no entendí del todo lo que quería decir. Lo comprendería muchos años después, durante una cena llena de personas que habían escuchado mentiras sobre mí durante gran parte de mi vida. Durante los primeros 3 años que viví con Patricia, nadie de mi familia biológica intentó ponerse en contacto conmigo. No llegaron tarjetas de cumpleaños, llamadas telefónicas ni visitas inesperadas. Sin embargo, Patricia tenía una costumbre poco común. Había abierto un apartado postal registrado a mi nombre. Me lo contó cuando cumplí 10 años. Me explicó que si algún día alguien me escribía, la carta llegaría ahí. También aseguró que jamás abriría nada dirigido a mí. Solo me lo entregaría. En esos 3 años únicamente llegó una carta. Venía de mi hermana gemela. Recuerdo perfectamente el sobre. En una esquina tenía impresa una pequeña hoja de yedra. Reconocí de inmediato el papel en el que estaba escrita la carta. Mi mamá se lo había regalado a Ivy cuando cumplió 8 años. Era un juego de papelería que ella usaba para escribir notas de agradecimiento a familiares después de cumpleaños y fiestas. Ahora había tomado una sola hoja de ese mismo paquete para escribirme a mí. La carta era muy breve. Años después todavía podía recordar cada palabra. Decía algo parecido a esto: mamá dice que no debería escribirte. No sé exactamente qué dijeron que pasó. Tampoco creo que todo sea verdad. Aún así quería escribir. Extraño a la hermana que tenía. No sé si ya tienes otra familia. Espero que sean buenos contigo. No se lo voy a decir a nadie. Eso era todo. No había dirección de respuesta. El sobre había sido enviado desde otra ciudad cercana. La letra era la de una niña de 12 años. Ni siquiera firmó con su nombre completo. Solo escribió una inicial. Como si ya tuviera miedo de que alguien descubriera que había intentado comunicarse conmigo. Una sola letra parecía más segura. Menos arriesgada. Yo le respondí. Escribí varios borradores antes de decidirme por uno. Intenté que mi letra se viera tranquila, aunque por dentro no lo estaba. Le conté que estaba bien, le hablé un poco de mi nueva escuela y le dije que le extrañaba. Después envié la carta a la única dirección que conocía, la casa de nuestros padres. Nunca recibí respuesta. Muchos años después, cuando ya era adulta y podía hacer preguntas más difíciles, Patricia me contó lo que siempre había sospechado. Creía que mi madre había interceptado la carta antes de que llegara a manos de Ivy. También pensaba que, de alguna manera, mi hermana había recibido el mensaje de que no debía volver a escribirme. No tenía pruebas definitivas y nunca afirmó que fuera un hecho. Simplemente dijo que algunas preguntas tardan años en encontrar respuesta, y que otras quizá nunca la encuentran. La carta de la hoja de yedra terminó guardada en la carpeta del cajón inferior. Ese mismo año, cuando tenía 13 años, otro objeto terminó dentro de esa misma colección. Una tarde Patricia me llevó a cenar a la casa de una amiga y compañera de trabajo en quien confiaba mucho. Mientras esperaba en la cocina, vi algo pegado en el refrigerador que me dejó inmóvil. Era una tarjeta navideña de mi familia biológica. Había sido enviada un par de años antes. En la fotografía aparecían 3 personas frente a una chimenea, todas usando suéteres del mismo color. Mi madre. Mi padre. Mi hermana. Solo ellos 3. Yo no estaba. Me quedé observando aquella imagen durante varios minutos. Era la primera prueba física que tenía en mis manos de que la historia sobre mí seguía circulando. 3 personas sonriendo para una foto familiar donde deberían haber aparecido 4. Mientras más la observaba, más detalles encontraba. Uno de los bordes parecía más limpio que el otro, como si la imagen hubiera sido recortada o ajustada cuidadosamente antes de imprimirse. Patricia no hizo comentarios. Simplemente se quedó detrás de mí y apoyó una mano sobre mi hombro. Cuando finalmente volteé a verla, me dijo algo en voz baja. Me recordó que no tenía que hacer nada en ese momento. Que podía sentir lo que sintiera sin tomar ninguna decisión esa noche. Le pregunté a su amiga si podía quedarme con la tarjeta. Ella aceptó. Más tarde recorté la parte vacía de uno de los bordes y la guardé dentro de la caja de zapatos que conservaba bajo mi cama.
La tarjeta completa fue a parar a la carpeta que Patricia seguía protegiendo para mí. Fue la primera vez que decidí conservar una evidencia por mi cuenta. Porque ya empezaba a entender algo importante. Las historias falsas no sobreviven solo porque alguien las inventa. Sobreviven porque nadie guarda las pruebas que las contradicen. Y la mentira sobre mi supuesta desaparición ya llevaba años creciendo. Había comenzado en algo tan sencillo como un boletín de la iglesia. Y con el tiempo, yo misma llegaría a ver aquel documento original con mis propios ojos. Patricia conservó aquel boletín durante años. Había sido publicado en la primavera de 2009, apenas unas semanas antes de que mi adopción quedara oficialmente concluida. Mi madre sabía perfectamente que el proceso estaba llegando a su final. Sabía que pronto ya no existiría ninguna posibilidad de que alguien creyera que algún día volvería a vivir con ellos. Y fue entonces cuando decidió dejar su versión de la historia por escrito de una forma que, para ella, parecía definitiva. El mensaje apareció en el boletín de la parroquia. Decía que la familia necesitaba oraciones mientras continuaba buscando a su querida hija Eve, quien supuestamente había abandonado el hogar de manera inesperada tiempo atrás. También pedían apoyo y discreción a la comunidad durante ese momento difícil. El texto estaba colocado entre otras notas de la iglesia, junto a peticiones por la salud de algunas personas y mensajes de agradecimiento por celebraciones familiares. Se imprimieron cientos de copias. Además, el mensaje fue mencionado durante varias semanas consecutivas en los anuncios de la misa dominical y después quedó archivado como parte de los registros permanentes de la parroquia. Vi ese boletín por primera vez cuando tenía 13 años. Patricia lo colocó sobre la mesa de la cocina sin decir una sola palabra. Lo leí una vez. Luego lo volví a leer. No lloré. Ni siquiera me enojé de inmediato. Lo único que pregunté fue cuántas personas habían visto aquello. Patricia me explicó que había circulado durante semanas y que probablemente cientos de personas lo habían leído o escuchado. Después agregó algo que nunca olvidé. Me dijo que esa era la versión de mí que algunas personas habían decidido aceptar porque les resultaba más fácil. Me quedé pensando en eso durante un buen rato. Finalmente le pregunté si debía escribirle a la parroquia para contar lo que realmente había ocurrido. Patricia reflexionó unos segundos, me sirvió un vaso de agua y me dio una respuesta que me acompañaría durante toda la vida. Me dijo que no tenía sentido gastar energía tratando de convencer a quienes habían elegido creer la historia más cómoda. Lo importante era seguir adelante, construir una vida propia y, cuando llegara el momento, contar los hechos con claridad. Porque tarde o temprano las personas tendrían que enfrentarse a la verdad. Yo tenía 14 años y no entendía completamente lo que quería decir. No imaginaba que pasaría gran parte de mi vida aprendiendo precisamente cómo hacer eso. Pero sí comprendí algo. Entendí que una mentira escrita en papel no siempre se combate discutiendo con ella. A veces la respuesta es crear una historia verdadera tan sólida que termine ocupando su lugar. Meses después llegó el día de mi adopción. La audiencia se celebró en mayo de 2009, en una pequeña sala revestida de madera dentro del Tribunal del Condado. No había público, ni cámaras, ni grandes discursos. Era un lugar sencillo y tranquilo. Lo que yo no sabía era que Patricia había hecho una petición especial. Le había pedido a la trabajadora social que tomó oficialmente el caso que intentara programar la audiencia para una fecha muy específica. El 5 de mayo. Mi cumpleaños. El día en que cumplía 13 años. Patricia nunca me contó que había hecho esa solicitud. No antes de la audiencia. No antes de entrar a la sala. Guardó ese detalle para sí misma. Con los años entendí que había sido un regalo. Uno de esos regalos que no se abren en el momento en que los recibes, sino mucho tiempo después, cuando finalmente comprendes todo lo que significaban. El juez era un hombre mayor que usaba lentes para leer. Tenía una expresión amable y una voz tranquila. Después de revisar algunos documentos, me hizo una pregunta que debía hacer por procedimiento. Quería saber si entendía lo que significaba la audiencia y lo que quedaría registrado ese día. Yo había preparado varias respuestas en una libreta. Había pensado durante semanas qué diría cuando llegara ese momento. Pero cuando abrí la boca, ninguna de esas respuestas salió. En lugar de eso dije algo completamente distinto.
Dije que no sentía que estuviera eligiendo una familia. Sentía que alguien me estaba eligiendo a mí. La sala quedó en silencio unos segundos. El juez anotó mis palabras y luego respondió con una pequeña sonrisa. Me dijo que precisamente eso era lo que estaban registrando ese día. Después firmó los documentos oficiales. Los sellaron, pasaron por varias manos y finalmente llegaron a Patricia. En ese instante, sobre una hoja de papel, me convertí legalmente en Eve Anneliese Morton. Patricia había tomado una decisión importante años antes. Conservó mi segundo nombre, Anneliese. Era un nombre que venía de mi familia biológica y que pertenecía a una generación anterior. Ella nunca quiso quitármelo porque creía que algunas partes de nuestra identidad no deberían depender de las decisiones de otras personas. Pensaba que ciertos fragmentos de nuestra historia nos pertenecen sin importar lo que ocurra alrededor. Con el tiempo descubrí que tenía razón. Años después, durante una revisión rutinaria de expedientes, Patricia encontró un registro relacionado con mi caso. Era un documento administrativo más entre cientos de archivos que pasaban por su oficina. Sin embargo, aquel papel contenía algo inesperado. Se trataba de una llamada telefónica realizada más de un año después de que mi adopción hubiera sido finalizada. La persona que llamó era mi madre biológica. Según el registro, quería saber si existía alguna forma de revertir las decisiones tomadas años atrás y recuperar la custodia que había perdido. La respuesta fue clara. El proceso legal ya estaba concluido y no existía ningún mecanismo para deshacerlo. Antes de terminar la llamada, dejó una frase registrada en el informe. Dijo que habían cometido un error. Que no habían comprendido completamente las consecuencias de lo que habían firmado. Después colgó. Patricia conoció ese registro cuando ocurrió, pero decidió no contármelo de inmediato. Esperó varios años. La noche en que cumplí 18 años me lo mostró por primera vez. Estábamos sentadas en la cocina. Había un pequeño pastel porque Patricia siempre prefería comprarlos antes que prepararlos ella misma. Le pregunté por qué había esperado tanto tiempo para enseñármelo. Su respuesta fue sencilla. Me explicó que ser buscado nuevamente no siempre significa ser amado. Son dos cosas distintas. Y quería esperar hasta que yo fuera lo suficientemente adulta para entender esa diferencia sin que me destruyera por dentro. Esa conversación se quedó conmigo durante mucho tiempo. Cuando llegó el momento de elegir universidad, decidí estudiar en Binmore College. Oficialmente decía que era por el prestigio académico y las oportunidades que ofrecía. Eso era cierto, pero no era toda la verdad. La verdadera razón tardé años en admitirla. Quería volver a caminar por las calles donde había comenzado mi historia. Quería recorrer la ciudad donde aún vivían mis padres biológicos. Quería hacerlo por mi cuenta, sin esconderme, sin pedir permiso y sin sentir miedo. Durante los 4 años que pasé en la universidad, caminé frente a su casa solamente 2 veces. No toqué la puerta. No dejé notas. No intenté llamar su atención. Simplemente seguí caminando. Y por primera vez en mi vida, sentí que la historia ya no me perseguía. Era yo quien había decidido cuando mirar hacia atrás. Las 2 veces que pasé frente a aquella casa fue de día y completamente sola. Caminé por la acera de enfrente, manteniendo cierta distancia. Era una sensación extraña, como observar desde lejos un lugar que alguna vez formó parte de tu historia, pero que ya no te pertenece. No me detuve. No intenté mirar por las ventanas. Solo seguí caminando. Después de graduarme en Binmore, continué mis estudios con una maestría enfocada en escritura de no ficción. También trabajé enseñando redacción a estudiantes universitarios de primer año. Durante ese tiempo aprendí algo importante: los hechos tienen peso propio. El reto no es exagerarlos, sino colocarlos en una página de forma que el lector pueda sentir su impacto sin necesidad de que alguien se lo explique constantemente. A los 26 años publiqué por primera vez un artículo usando mi nombre real. El texto analizaba ciertos procedimientos legales que permiten a algunos padres renunciar a la custodia de sus hijos argumentando problemas de conducta. No hablaba únicamente de un caso, sino de un sistema que, en ocasiones, deja a muchos menores en situaciones difíciles. En ese artículo no mencioné mi nombre ni señalé directamente a mi familia.
Tampoco convertí mi experiencia en el centro de la historia. Lo que hice fue describir el proceso, los documentos, las normas y los vacíos que permiten que ciertas situaciones ocurran. Quería que la atención estuviera puesta en el mecanismo, no en mí. Cuando el artículo fue publicado, Patricia consiguió un ejemplar y lo colocó en un marco. Lo puso junto a algunos de los recuerdos más importantes que guardaba en casa. Nunca me dijo cuánto significaba para ella. No hacía falta. Su forma de demostrar orgullo siempre había sido silenciosa. Tiempo después recibí la oportunidad de escribir un libro autobiográfico. El título llevaba años rondando mi cabeza. Quería llamarlo La Difícil. Era una manera de recuperar una palabra que durante mucho tiempo había sido utilizada para definirme. Ahora podía darle un significado diferente. Recuerdo una conversación larga con mi editora sobre la estructura del libro. Le expliqué que no quería contar la historia exactamente como había ocurrido en los documentos oficiales. Quería crear cierta distancia narrativa y usar otro nombre para la protagonista. Al principio le pareció una idea extraña, pero después entendió lo que intentaba hacer. 2 días más tarde me respondió con un mensaje muy breve. Me escribió: "Bienvenida a casa". Trabajé en el manuscrito durante varios meses. Cuando terminé, la dedicatoria ocupaba una sola línea. Estaba dirigida a Patricia, la persona que había mantenido una luz encendida cuando yo más la necesitaba. En los agradecimientos también incluí una referencia sencilla para reconocer todo lo que me había enseñado sobre la justicia, la paciencia y la dignidad. Las primeras copias llegaron a casa de Patricia durante el otoño. Recuerdo verla abrir la caja sobre la mesa de la cocina. Pasó las páginas despacio hasta llegar a la dedicatoria. Se quedó observándola durante varios segundos. No dijo nada. Yo tampoco. Había momentos que no necesitaban explicación. Cuando el libro finalmente salió a la venta, se organizó una presentación para los lectores. Patricia me acompañó al evento y se sentó cerca del frente. Durante la lectura compartí un fragmento sobre mi llegada a su casa cuando era niña. Hablé de la luz encendida en el pasillo, de la habitación de invitados y de aquella bolsa de papel que durante semanas permaneció junto a mi cama porque yo todavía esperaba que alguien regresara por mí. Al terminar, dejé a un lado las notas que había preparado. Entonces dije algo que no estaba escrito en ninguna parte. Comenté que esta historia también trataba sobre una hermana a la que no había visto en muchos años. Expliqué que no estaba ahí para exigir perdón ni para repartir culpas. Lo único que quería era cerrar un círculo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Y añadí que algún día esperaba poder presentarle a la mujer que realmente me había criado. A la persona que estuvo ahí cuando todos los demás decidieron marcharse. La fila para la firma del libro daba la vuelta hasta el área infantil de la librería. Ya casi al final, una mujer de unos 50 y tantos se acercó a la mesa y dejó 4 ejemplares. Tenía el cabello con canas, el rostro marcado y una mirada cansada. En la tarjeta de su pago aparecía el nombre K. Overing. Yo no la reconocí. Ella tampoco dijo su nombre. Solo empujó los libros hacia mí, me vio firmarlos uno por uno y al final dijo una frase sencilla, que algunas personas habían estado esperando ese libro por mucho tiempo. No agregó nada más. Tomó sus libros y se fue. Pasaron semanas antes de que yo entendiera quién era realmente. Que esa mujer había sido la mejor amiga de mi mamá desde la universidad, la misma que estuvo en nuestra cocina aquel verano cuando se rompió el pajarito de cerámica. El libro llegó al número 7 en la lista de los más vendidos de no ficción del New York Times apenas 2 semanas después de salir. Poco después, CBS Mornings llamó a mi publicista para una entrevista en vivo. La transmisión fue el 4 de marzo por la mañana. Yo llevaba una blusa azul marino. La conductora, Linda, fue muy amable y se notaba que había leído el libro con atención. Me preguntó por Patricia y por cómo empezó todo. Al final de la entrevista hizo una pregunta que no tenía preparada. Me preguntó si hubo un momento en el que supe que iba a escribir esa historia. Lo pensé un segundo. Y le respondí con la verdad. Le dije que lo supe en el momento en que entendí la palabra voluntario. La entrevista duró poco más de 4 minutos. Una imagen fija de ese momento, con mis manos sobre el manuscrito,
Empezó a circular en varios noticieros matutinos esa semana. Las ventas se duplicaron. En una cocina en Filadelfia, mi madre estaba en bata, con una taza de café en la mano, viendo la televisión sin moverse. No llamó a nadie. No buscó a mi padre. Solo se quedó ahí, en silencio, con la taza enfriándose entre sus manos. Sé esto porque 2 semanas después, la mejor amiga de mi madre, Karen Overin, envió un sobre sin remitente a mi agente. Dentro había una fotocopia de una página de una libreta verde. Tenía fecha de junio de 2004 y una sola anotación. Ese día, en una comida, mi madre dijo frente a mí que yo era la hija difícil y que a mi hermana la estaban criando de otra forma más fácil. Esa página venía con una nota pegada. Decía que ella había estado ahí ese día y que no dijo nada, pero que ahora necesitaba dejarlo por escrito. Patricia y yo guardamos esa fotocopia en el mismo folder de siempre. El 18 de marzo, una revista publicó un perfil largo sobre mí. La reportera mencionaba de pasada que el personaje principal de mi libro se llamaba Anne, y señalaba que ese nombre venía de una tradición familiar que yo había elegido transformar. Ella no explicó de quién. Mi madre leyó ese perfil en la cocina el mismo día que salió publicado, con un lápiz en la mano. Subrayó 2 palabras en el artículo, la Y familia, como si estuviera buscando controlarle el significado a cada frase. No se lo mostró a mi padre. Después lo guardó en el cajón de abajo, donde ponía las cosas que no quería ver en ese momento, pero tampoco podía tirar. Esa misma noche llamó a la línea de prensa de mi editorial. No logró hablar conmigo, le contestó un buzón de voz. Dejó un mensaje de 4 frases que quedó transcrito y guardado en mi carpeta de documentos. Decía: Eve, cariño, soy tu madre. Ya leímos el libro. Te hemos perdonado. Queremos hablar antes de que esto siga creciendo. Hay un evento familiar. Tu hermana está comprometida. Escuché ese audio varias veces. No respondí. En los días siguientes llamaron 2 veces más. Mi padre llamó una sola vez. Su mensaje fue más corto, casi sin fuerza, diciendo que había un evento familiar y que mi hermana quería que asistiera, que lo pensara. Dijo mi nombre 2 veces en menos de medio minuto, algo que no había escuchado en 17 años. Patricia escuchó todo conmigo. Cuando terminó el último mensaje, solo dijo que mi padre no era quien estaba moviendo todo, que la estrategia venía de otro lado. La invitación llegó una semana después en un sobre color marfil con un forro verde claro, escrito a mano con caligrafía perfecta. El nombre en la parte frontal decía Eve Whitaker, no Eve Morton, no el nombre que había llevado durante años, no el que aparecía en mi libro que en ese momento estaba en el número 5 de la lista del New York Times. Dentro venía una tarjeta formal que anunciaba la celebración del compromiso de Ivy Catherine Whitaker con Hudson Howard Chambers, el 11 de abril de 2026, en un club privado en Pensilvania. La leí varias veces sin decir nada. Patricia sostuvo el sobre mientras yo leía la tarjeta. Estábamos en la mesa de la cocina. El folder seguía ahí, a un lado. Patricia dijo que lo que ellos querían no era solo que yo asistiera, sino que apareciera en las fotos, en las páginas sociales, en la versión pública de la historia donde todo termina con la hija que regresa. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que iba a ir. Lo dije sin levantar la voz, como ella me había enseñado a decir las cosas importantes, sin adornos, con todo el peso en la calma. Le dije que quería entrar con la mujer que ellos nunca habían conocido. Patricia no reaccionó de inmediato. No sonrió, no dudó, no me detuvo. Solo dijo que iría conmigo desde una audiencia, que no iba a cambiar su saco. Luego tomó una servilleta y escribió una lista con su letra firme. Solo 4 palabras: carpeta, credencial, saco y confirmación. No había ninguna palabra sobre enojo. Tampoco había ninguna palabra sobre venganza. No había ninguna palabra en la lista que hablara de emociones, solo de lo que iba a estar físicamente en esa habitación. Yo llené la tarjeta de confirmación a mano y escribí con mi propia letra Eve Morton +1, confirmado M. Cerré el sobre y lo eché en el buzón de la esquina sin pensarlo demasiado. 2 días después, la mañana del 2 de abril, llegó a mi departamento en Brooklyn un paquete acolchado sin remitente.
Venía desde un correo en Lower Marion. Era un sobrecafé, de esos del supermercado Acme, el mismo tipo de bolsa que mi madre usó años atrás cuando me llevó al edificio del condado. Dentro había dos cosas, una hoja y una tarjeta blanca. La hoja era una copia de un acta de nacimiento del estado de Pensilvania, registro de nacimiento múltiple. Gemela A. Ivy Catherine Whitaker, gemela B. Eve Annelise Whitaker, nacidas el 5 de mayo de 1996. La tarjeta tenía una sola palabra escrita a mano. Perdón. Era la letra de mi hermana. La reconocí al instante. Me senté en el piso de la cocina y me quedé viendo esos papeles durante mucho tiempo. Después llamé a Patricia y se lo leí. Le dije que ella ya sabía, que había leído el libro, que ahora entendía el nombre, todo. Patricia me respondió algo muy simple, que eso no era una carta, era un documento. Y que esa era la versión de ella que por fin estaba escuchando. Pegué la copia del acta dentro de mi cuaderno y guardé la tarjeta en la cartera. El 5 de abril, 6 días antes de la cena, Patricia abrió el cajón de abajo de su escritorio por primera vez en años. El folder estaba más grueso de lo que yo recordaba, los bordes de papel ya suaves por el tiempo, la etiqueta con mis iniciales apenas visible. Lo puso sobre la mesa sin abrirlo. Dijo que nunca lo había abierto sin mí y que no pensaba empezar en ese momento. Le serví café y esta vez lo abrimos juntas. La primera hoja era el acuerdo de colocación voluntaria. Abajo estaba la firma de mi madre, un poco inclinada, con la tinta presionada de más. En el centro estaba la escritura de la trabajadora social, ya un poco deslavada. Y en la parte de admisión, subrayado, seguía el mismo registro. La madre reporta que la menor Eve Whitaker es incontrolable, representa un riesgo para su hermana gemela Ivy Whitaker y no puede permanecer en el hogar. La madre declara textualmente, ella es la difícil. Su hermana sí tiene futuro. El padre está de acuerdo. No añade comentarios. Se rechazan servicios de preservación familiar por escrito. Se solicita colocación voluntaria. En la esquina superior había una mancha de café. Patricia la miró y sonrió apenas. Dijo que ese era el primer día en el que alguien había estado sosteniendo una taza mientras todo eso se escribía. En ese momento todavía no sabía que esa misma noche te iba a llevar conmigo. Puse la taza sobre el expediente sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Ya había leído esa página en mi cabeza cientos de veces, pero ver la mancha de café ahí, en medio de todo ese lenguaje frío, me golpeó de otra forma. Era lo único humano en un documento lleno de frases que no lo eran. Debajo de la declaración de mi madre, con otra tinta y otra letra, estaba la segunda anotación, la que yo había pasado años tratando de entender. Era el registro de observación de Janet Pierce, hecho por su propia cuenta y criterio, sin que la familia supiera que existía. Decía que la niña se mostraba callada, educada y claramente asustada, sin señales de agresividad durante la entrevista de casi hora y media. También señalaba que la descripción de los padres no coincidía con lo que ella observaba. Recomendaba contactar a la escuela, pero ese paso no se realizó por el protocolo de entrega voluntaria. Sugería reconsiderar servicios de apoyo familiar, pero eso también había sido rechazado por los padres. Patricia tocó esa parte con el dedo. Me dijo que ella no les había creído del todo, pero aún así había dejado todo por escrito y dentro del expediente. Sabía perfectamente lo que pasaría con ese papel, pero hizo su trabajo. Le pregunté algo que ya le había preguntado antes, ¿dónde estaba Janet Pierce en ese momento? Patricia me dijo que se había retirado en 2019 y que vivía en Doylestown. También me contó que la había llamado recientemente y que Janet aceptó estar disponible para una llamada el día 11 de abril, que tendría el teléfono encendido y que respondería si la contactaban. Dentro del folder había un tercer documento, el registro de una llamada. 14 de junio de 2010, 2:38 de la tarde. Era la voz de mi madre en una línea grabada. Abajo estaba la firma del supervisor de turno, P. Morton, subdirectora del condado de Chester. Yo ya sabía de esa llamada desde los 18 años, pero nunca había visto el papel. Solo la había escuchado contada. El documento era distinto. Tenía fecha, hora y la firma real de Patricia.
Y tenía la frase exacta que mi madre dijo sin saber que quedaría registrada para siempre. Que habían cometido un error. Que no habían leído con cuidado lo que firmaban. Leí esa línea una vez. Luego otra. Y una tercera. Me recargué en la silla. Patricia me dijo que cuando entrara a esa cena no solo iba a estar como la mujer que me crió, sino también como la oficina que firmó mi historia. Ambas cosas iban a estar en el mismo lugar. Mi madre iba a ver a la mujer que me llevó a su casa. Mi padre iba a ver al sistema que dejó constancia de todo lo que hicieron. Y ya no iba a haber forma de separar esas dos versiones. Le pregunté si estaba segura de llevar el gafete. Lo tomó de la mesa. Lo sostuvo como si ya no pesara, como si llevarlo tantos años le hubiera quitado el peso. Y me dijo que llevaba 25 años trabajando ahí, que había firmado papeles que terminaban con derechos de paternidad. Yo no respondí. Solo tomé el gafete de la mesa y lo sostuve un momento en la mano, como si estuviera probando su peso por última vez. Luego lo volví a dejar sobre la mesa. Agarré la pluma y añadí una palabra más a la lista que Patricia había escrito en la servilleta. Testigo. Patricia la miró en silencio y asintió. Después nos sirvió más café, como si todo lo que acababa de pasar no necesitara más explicación. El Marian Cricket Club era un edificio bajo de ladrillo, escondido detrás de un muro de piedra en Montgomery Avenue, en Aberford. Ahí se habían celebrado bodas de políticos importantes y hasta el evento de un nieto de la Suprema Corte. Adentro había candelabros de cristal y piso de madera pulida, pero esa noche nada de eso importaba. Lo único que contaba era que la entrada tenía una sola dirección. Una vez que cruzabas, ya no podías salir sin que todo el mundo te viera. Llegamos 18 minutos antes. Yo manejé. Patricia me pidió que lo hiciera así, dijo que era importante que yo tuviera las llaves del coche, que yo fuera quien controlara la salida. El valet revisó su credencial cuando entramos, solo la miró rápido y nos dejó pasar. Nos llevaron al salón principal y nos asignaron la mesa 3. La mesa principal ya estaba ocupada por la familia Chambers y los Whitaker. En mi lugar había una tarjeta gruesa, de papel marfil, escrita a mano con tinta negra. Decía Eve Morton, no Whitaker. Alguien adentro había pedido ese cambio. Solo después entendería quién. El salón empezó a llenarse poco a poco. 3 mesas redondas, una mesa principal al frente y un fotógrafo en la entrada con sonrisa profesional, como si todo fuera perfectamente normal. Vi a varias mujeres con mi libro dentro de sus bolsas. Una de ellas lo abrió, marcó una página y le tocó el brazo a la persona que estaba a su lado. También vi a la mujer delgada, de mirada firme, que había visto antes en la librería, Karen Overing. Estaba al fondo, con una copa de vino blanco, observando todo como si ya hubiera organizado la escena desde antes. Ella había sido quien llenó esa sala de gente. Yo todavía estaba viendo el lugar cuando mi madre me vio a mí. Cruzó el salón con un vestido azul oscuro lleno de pedrería y una copa de vino tinto en la mano. No dudó ni un segundo. Avanzó directo hacia mí. Se detuvo a menos de 1 metro. El fotógrafo levantó la cámara. Y ella dijo, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Mi hija, por fin. He esperado tanto este momento. Me rodeó con los brazos y me apretó contra su hombro. Yo no la abracé de vuelta. Mis brazos se quedaron a los lados. No hice ningún movimiento. Solo dejé que la foto ocurriera. El sonido del obturador marcó el instante. Y esa imagen, días después, terminaría publicada en un blog sobre la cena de compromiso. En la foto, mi madre sostenía a su hija como si toda la historia hubiera sido exactamente como ella quería contarla. Mi madre se apartó un poco y me sostuvo a la distancia de sus brazos, con esa sonrisa que usaba para las fotos de la iglesia, la que no decía nada pero pretendía decirlo todo. Me habló como si nada hubiera pasado. Eve, tenemos tanto de qué hablar, ven, siéntate con tu hermana, dijo, mientras intentaba tomarme del brazo para llevarme hacia la mesa principal. No me moví. Y entonces respondí. Claro, y ya que estamos haciendo presentaciones esta noche, me gustaría que todos aquí conozcan a la mujer que realmente me crió. Lo dije sin emoción, sin adornos,
con ese tono firme que Patricia me había enseñado. Lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo escucharan. Una mujer giró la cabeza. Alguien dejó de hablar. Y entonces Patricia se levantó. No se apresuró. No hizo ningún gesto dramático. Solo caminó hacia la mesa principal como si ya hubiera estado caminando hacia ese momento desde hace 20 años. La luz del candelabro cayó sobre su credencial laminada. Se veía el sello del estado de Pensilvania, su fotografía, y el título que llevaba años construyendo, directora de servicios de permanencia del Sistema de Protección Infantil. No venía arreglada para una fiesta. Venía de una audiencia en Harrisburg. Su gafete seguía en el saco, como todos los días de trabajo. Mi madre la vio. Y en ese instante el vaso de vino se le resbaló de la mano. Cayó al piso de madera y se rompió. El vino rojo se extendió lentamente sobre la alfombra clara debajo de la mesa principal, como si la escena se estuviera escribiendo sola. Mi madre susurró algo, creyendo que nadie la escucharía. Pero sí la escucharon. Es ella. Hudson Chambers, el prometido de Ivy, se quedó quieto. Ni siquiera terminó de llevarse el tenedor a la boca. Reconoció la credencial antes que los demás. Y poco a poco, el salón empezó a entender que lo que estaba pasando no estaba en ningún guión preparado. Yo caminé con Patricia hasta la mesa principal. Me detuve junto a la silla de mi madre y coloqué un portafolio de cuero sobre el mantel blanco con calma. Patricia usó su voz de trabajo. Esa que no era para conversaciones personales, sino para registros oficiales. Buenas noches. Mi nombre es Patricia Morton. Soy directora de servicios de permanencia del Departamento de Protección Infantil del Estado de Pensilvania. Y también soy la mujer que recibió a Eve en septiembre de 2005, después de que sus padres la entregaran voluntariamente en una oficina del condado en Norristown. Hizo una pausa breve. Fui asignada a su caso por aproximadamente 3 horas antes de presentar un conflicto de interés y retirarme formalmente como trabajadora del caso. Sin embargo, conservé su expediente en mi casa durante 21 años. Esta es una copia. El salón estaba completamente en silencio. El fotógrafo bajó la cámara. El maitre se hizo 3 pasos hacia atrás y cruzó las manos detrás de la espalda, como si entendiera que ya no debía intervenir en nada. Patricia abrió el portafolio sin prisa. Ni siquiera bajó la mirada. No le hacía falta. Había leído esos documentos tantas veces que podía repetirlos de memoria. Primera línea, dijo con calma. Del acuerdo de colocación voluntaria, ingreso en el sistema del condado de Montgomery, septiembre de 2005. Frase textual, ella es la difícil. Su hermana sí tiene futuro. Firmado por Diane Whitaker. Registrado por la trabajadora social Janet Pierce. Un pequeño sonido salió de la mesa principal. Mi padre. Apenas un murmullo, como si no supiera si acababa de decir mi nombre o solo un intento de palabra. Patricia continuó sin detenerse. Segunda línea, mismo expediente, distinta letra. Observación independiente, la menor se presenta callada, educada y visiblemente asustada. La descripción de los padres no coincide con lo observado. Registrado por Janet Pierce bajo su propia autoridad profesional el mismo día. Mi madre se sentó despacio en la silla detrás de ella. Puso ambas manos sobre el mantel, como si quisiera sostener la mesa, como si eso pudiera detener lo que ya estaba pasando. Patricia pasó a la tercera página. Junio de 2010. 13 meses después de la adopción ya finalizada en este estado. Llamada telefónica al Departamento de Servicios de Protección Infantil del Condado de Montgomery. Transcripción, cometimos un error. No leímos con cuidado lo que firmamos. Llamante, Diane Whitaker. Documento registrado bajo protocolo de calidad. Firmado por supervisión de turno, P. Morton, subdirectora del condado de Chester. Cerró el portafolio con calma y lo dejó sobre el mantel blanco. Dejo esta copia aquí. Existen otras. Los originales están en mi oficina en Harrisburg y ahí van a permanecer. No estoy aquí para iniciar ningún proceso legal ni para avergonzar a nadie. Estoy aquí porque Eve me invitó. Soy la mujer que la ha criado durante 20 años.
Y estoy orgullosa de ella. Luego me miró a mí y asintió apenas, como siempre lo hacía antes de cerrar algo importante. El salón no respiraba. Hudson Chambers, el prometido de Ivy, se levantó de la mesa principal. Miró a su prometida, luego a mí, y después a su propio padre. Señora Whitaker, señora Morton, ¿puedo ver el documento?, preguntó. El senador Howard Chambers, exfiscal general del estado, dejó la servilleta sobre la mesa y se puso de pie junto a su hijo. Vamos a escuchar esto como debe ser, dijo con voz baja. Tomó el portafolio, lo abrió y leyó en silencio por unos segundos. Luego levantó la vista hacia mi madre. Señora Whitaker, ¿este documento es auténtico? Mi madre no respondió. No pudo. Y en ese momento Ivy se levantó. No había dicho una sola palabra en toda la noche. Llevaba un vestido rosa pálido y un brazalete pequeño de diamantes. El anillo de compromiso le atrapaba la luz del candelabro cada vez que movía la mano. Tenía la mano izquierda apoyada en la mesa, la derecha descansando suavemente sobre su vientre. Lo noté antes de que dijera una sola palabra. Algo en la forma en que se sostenía, como si su cuerpo ya estuviera contando otra historia. Me miró. Por primera vez en 21 años, mi hermana gemela me miró directo a los ojos. Y habló. Durante mucho tiempo les creí, dijo. Lo siento. Esperé demasiado para dejar de hacerlo. Leí el libro. Supe que eras tú desde la primera página. Y aún así seguí. Fui una cobarde. Fui una hermana que no estuvo. No debí esperar hasta necesitar algo de ti para hablarte. Hizo una pausa. Su voz se rompía, pero no había drama, solo verdad. Estoy embarazada de 8 semanas. Quiero que mi hija sepa que tiene una tía. No estaba llorando en silencio, estaba tratando de no hacer ruido con todo lo que se le estaba cayendo por dentro. Apretaba la servilleta en la mano, pero no se la llevó al rostro. Yo metí la mano en el portafolio. Saqué el último papel. Lo desdoblé. Y lo puse con cuidado sobre el mantel frente a ella. Era su carta. La que me había escrito cuando tenía 12 años, en papel con una hoja de yedra impresa en la esquina, ya amarillento por el tiempo. Patricia la había guardado durante 16 años. Ivy la miró. Se tapó la boca con la mano. Yo pensé que la había tirado, susurró. Lo hizo, le dije. Pero la tiró en la casa de Patricia. Y Patricia no tira las cosas. Ahí sí empezó a llorar más fuerte, pero sin hacer ruido, como si todavía no supiera cómo ocupar ese lugar. Hudson se sentó a su lado y le puso la mano en la espalda. Patricia tomó mi abrigo del respaldo de la silla y me lo ofreció. Me lo puse sin decir nada. Luego ella tomó el suyo. El maitre abrió la puerta. Salimos antes del plato fuerte. Mi madre no dijo mi nombre. Mi padre no se levantó. Karen Overeem fue la única que habló. Lo suficientemente bajo para que solo yo la escuchara. Bien hecho. No volteé. Manejé. Patricia iba a mi lado, con el portafolio sobre las piernas. Afuera ya era de noche. Le pregunté. ¿Pensaste que se sentiría así? Ella tardó un segundo. Pensé que se sentiría exactamente así, dijo. Pensé que tú ibas a estar en calma. Pensé que tu madre entendería que el cuarto ya había cambiado. Y tu hermana, pensé que iba a decir lo que dijo. La he visto en redes 8 años. Ha estado acercándose a eso todo el tiempo. Yo miré la carretera. ¿Va a ser mamá?, dije. Sí, respondió Patricia. Y va a necesitar una tía. Pensé en lo que me dijo Patricia en el coche, en esa frase de cuando estés lista, vas a entenderlo. No contesté nada en ese momento. Manejamos de regreso a su casa. Yo estacioné enfrente. La luz del pasillo en la parte alta de las escaleras seguía encendida, como siempre. Estaba encendida la noche que llegué ahí por primera vez. Estaba encendida cuando se finalizó la adopción. Estaba encendida cuando me fui a la universidad. Y ahí estaba otra vez, como si nada hubiera cambiado en todos esos años.
A la mañana siguiente tenía 18 mensajes de voz. Al final de la semana ya eran 38. No escuché la mayoría. Solo uno. Era la voz de Janet Pierce. Más vieja de lo que la recordaba, pero tranquila, firme. Eve, soy Janet Pierce. Yo trabajé tu ingreso en 2005. He querido llamarte desde hace mucho. Me alegra que alguien por fin haya leído lo que escribí ese día. Gracias por decir la verdad de una forma que el sistema no pudo. Cuídate, y cuida a Patricia. Ella ha cargado ese expediente por mucho más tiempo del que debería. Va a querer descansar ahora. Déjala. Guardé ese mensaje. No lo borré. Había 2 mensajes más de mi madre. No los escuché. Los reenvié a una carpeta protegida con contraseña que solo dice ella. Sigue ahí en mi computadora. No la he abierto. Tal vez algún día. Tal vez no. El boletín de la parroquia de 2009, el que decía que me había ido de manera inesperada, fue retirado del archivo el 15 de abril. Ese mismo día, el consejo de la parroquia envió un correo a mi madre. Yo vi una copia. Karen Overin lo consiguió porque está en el consejo parroquial, y porque desde hace tiempo viene haciendo una lista de cosas que quiere corregir antes de que se le acabe el tiempo. El correo decía: dada la situación reciente y la información pública, le solicitamos su renuncia voluntaria a la Asociación de Mujeres Católicas, con efecto inmediato. Esperamos que este asunto pueda manejarse con discreción y dignidad para todas las partes. Mi madre no respondió. Simplemente dejó de ir. No se lo dijo a mi padre. El 19 de abril, 8 días después de la cena, llegó una carta a mi departamento en Brooklyn. Sobre blanco. Sin remitente. La letra era de Ivy. 8 páginas escritas a mano, por ambos lados, en una libreta común. Sin la hoja de yedra. Sin el papel especial de cuando tenía 8 años. Esta vez era papel normal, como si por fin hubiera decidido escribir desde su propio lugar y no desde el que le habían dado. No voy a leer toda la carta. Parte de eso es solo de ella y mío. Pero hay 3 líneas que sí. La primera decía: yo fui la hija que se quedó. No sé si eso significa que fui la que se salvó. La segunda: Hudson y yo estamos posponiendo la boda. Hudson me pidió que me dé un año para entender quién soy antes de convertirme en su esposa. Acepté. Esa fue la tercera línea. Estoy embarazada, 8 semanas. Quiero que mi hija sepa que tuvo una tía antes de nacer. Y también quiero que esa tía decida por su cuenta si algún día quiere ser parte de su vida. Leí la carta 3 veces. Después la dejé sobre la mesa de la cocina, junto a la copia impresa de mi libro. Me senté. Tomé una pluma. No escribí nada todavía. Y en ese silencio entendí algo simple: está bien no escribir todavía. Si alguna vez te tocó elegir entre la familia que te dio un nombre y la familia que te crió, quiero que sepas algo: no tienes que justificar esa decisión. No tienes que ganarla. Solo tienes que vivir lo suficiente para poder contarla. Esa mañana regresé a Westchester. La carpeta estaba otra vez sobre la mesa. El gafete de Patricia junto a su taza de café. La copia de mi libro seguía en la banca bajo la ventana, donde ella la había dejado. Dentro de la carpeta seguía todo: el recorte del Christmas card, la carta de Ivy con la hoja de yedra, el registro de la llamada, la copia del cuaderno de Karen, el formulario de ingreso, y la observación de Janet Pierce. Siempre en la misma página donde estaban las palabras de mi madre. Como si nunca hubieran estado separadas. Patricia cerró la carpeta. Puede volver al cajón, dijo. Ahí también hace su trabajo. Siempre lo hizo, le respondí. La guardó en el cajón de abajo de su escritorio. El clic fue suave. El mismo clic de siempre. El que había escuchado durante años sin entender que también era una forma de cerrar historias. Luego puso su gafete en una charola de madera sobre el escritorio. Yo me quedé viendo la luz de la mañana entrar por la ventana. El pasillo ya no estaba encendido. Solo se prende en la noche. Esa es la regla.
Pensé en Heidi. En su hija. En Janet Pierce, que todavía vive en Doylestown con el teléfono cargado, como si aún esperara una llamada que no ha llegado. En la maestra del jardín de niños que quizás sigue escribiendo reportes esperando que alguien los lea con cuidado. Y en la puerta de la casa a la que siempre voy a poder volver. Me borraron de una familia. Y terminé siendo leída por todo un país. No me deben una disculpa. No sabrían cómo darla. Y yo tampoco les debo nada. Mi hermana puede escribirme. Mis padres pueden esperar. Yo soy Eve Morton. Ese es el nombre en el libro. Ese es el nombre en la puerta de la casa a la que siempre regreso. Y ese es el nombre que le voy a enseñar a mi sobrina cuando pregunte por qué su madre tuvo una hermana que se fue. La luz del pasillo se enciende al atardecer. Va a encenderse hoy. Va a encenderse mañana. Ha encendido cada noche durante 20 años. Es lo más simple de esta casa. Y también lo que me ha mantenido aquí. Gracias por escuchar.